adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. ¡Vamos! Te exaltamos, Dios, en el Espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Vamos! Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Oh! Es tiempo de levantar la voz y exaltar al Rey que vive y reina por los siglos. ¡Oh! ¡Vamos todos! Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. ¡Vamos! Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Vamos camino al gran día de clamor. Y este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos. Tengo aquí el calendario. Ya faltan pocas semanas para el gran día, 7 de septiembre, frente al Capitolio de las 9 de la mañana en adelante, donde estaremos cumpliendo 53 años ininterrumpidamente frente al Capitolio, clamando a Dios, humillándonos, dando la batalla contra las huestes del mal que quieren hundir nuestra isla, que quieren destruir nuestros pueblos, que quieren destruir nuestros niños, nuestra juventud, que quieren destruir todo lo que encuentran en su camino, porque Apocalipsis 12:12 dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Este día de clamor es muy importante. Aquí tenemos ya, aunque la publicidad ha salido, esto es el afiche especial que nos llegó hoy, pero vamos a estar explicando de dónde los puedes conseguir y todo. Por lo menos todos los miércoles que quedan, este material y otro material que está llegando lo podrá conseguir frente al Capitolio. Por ejemplo, todos los miércoles de 6:30 a 7:15 de la noche, ahí estamos reclamando el terreno
reclamando lo que dice: todo lugar que pisara la planta de vuestros pies será vuestro, reclamando, santificando, entregando todo el área del Capitolio como lugar rescatado por el Espíritu Santo, preparando el ambiente para el día 7 de septiembre desde las 9 de la mañana. Y este material, pues, por ejemplo, hasta ahora, después estaremos explicándole en qué otros lugares los puede conseguir, pero por lo menos en el día de hoy le puedo decir que todos los miércoles hasta que venga el día de clamor, que es decir, que le quedan varios miércoles, ya cuando nosotros digamos que ya no, el último miércoles no, porque ya viene entonces ahí, el último miércoles, déjame ver que se podrá conseguir frente al Capitolio, será, déjame ver por aquí, el último miércoles va a ser el 2 de septiembre. Es el último miércoles que lo pueda conseguir allí frente al Capitolio a las 6:30 de la tarde. Pero antes de eso, todos los anteriores miércoles hasta que lleguemos al día de clamor. Y aquí está esta labor, esta es una inspiración tremenda. Es lo mejor que hemos visto hecho en muchos años. Y le vamos a poner en diferentes lugares que lo puedan conseguir. Usted lo puede guardar usted, lo puede poner en su carro, lo puede poner en el bulletin de su iglesia. Y lamentablemente no tengo una lista de sitios donde lo puedo conseguir, pero por lo menos les puedo asegurar que en las siguientes actividades que vamos a anunciar, pues sí, allí va a haber personas que le van a entregar este material totalmente gratis. Mírenlo bien aquí. Dile, clamor a Dios 2026, dile a mi pueblo que marche firmes en la fe. Entonces esto, muy bonito esto, el trabajo ha sido excelente, mi hermano, y tenemos más sorpresas que las va a poder adquirir dentro de lo que queda, de las actividades que nos quedan. Vamos a hablar un poquito de eso, pero le pedimos la oración a ustedes para que Dios vaya promoviendo en el pueblo, hermano. Nunca pensábamos que este aniversario 53 años de clamor frente al Capitolio coincidiría con el mismo episodio que pasó en el clamor de 1955, cuando nos enfrentábamos a una situación igualita a la que nos estamos enfrentando ahora, pero es el mismo Dios. Había una sequía que se proclamaba que era septiembre, se creía que esa sequía iba a existir hasta mayo del año, hasta el mayo del 56. Y Dios me inspiró, y lo he dicho aquí varias veces ya, hablé con José Antonio Ayala, que oramos por su familia, donde quieran que esté, él está en la gloria. Era el hombre que se amanecía conmigo preparando los anuncios de radio, televisión. Bueno, era una inspiración. Que Dios bendiga a su familia, no lo he podido ver más, pero donde quiera que estén, que Dios los bendiga. Allá José Antonio fue una de las joyas preciosas que vivimos nosotros en este camino de clamor y en Puerto Rico. Entonces yo me repito, por si acaso no lo ha oído, pues en esos días estábamos todavía, habíamos bregado con el cumplimiento, 2 años antes, Dios había manifestado la destrucción del monte de Mameyes. Este era un monte que quedaba en una de las esquinas, en una de las áreas de Ponce. Yo ni sabía lo que era, yo lo que sé que me decían del monte Cerro Mameyes. Y estando en campaña en el Paquito Montaner, Dios me dio 2 revelaciones. Y para ese entonces, el periodista muy famoso estaba allí. Yo ahora no me recuerdo el nombre, ahorita me viene a la mente. Pero este periodista estaba allí y anotó todo eso. Y entonces yo recuerdo Luis Penchi, que era periodista muy, muy renombrado, y Luis Penchi también era periodista de entonces de WPAB 550, que era la emisora que cubría toda esa área sur de Puerto Rico.
Y esa campaña fue una de muchas que se dieron ahí en Ponce, pero esa campaña que se estaba celebrando en Ponce en ese momento, 2 años antes de que sucediera esto, era entonces para el más o menos para el 53, por ahí algo así. Yo sé que en esa campaña Dios movió Ponce, ese estadio se repletamente lleno de miles y miles de personas, y Dios hizo muchos milagros, pero habían 2 problemas que Dios manifestó que él iba a intervenir. Número 1, había una pandilla que se llamaba las avispas. Las avispas. Esta gente eran bien crueles, eran bien terribles y tenían atemorizado toda la ciudad de Ponce. Y la primera palabra profética que Dios dio en ese Paquito Montaner ante miles y miles, además los que estaban escuchando por la radio y las emisoras que estaban encadenando. En aquel entonces estaba recién saliendo al aire Radio Revelación y teníamos PAB y Radio Redentor. Entonces todavía no estaba el apogeo de las emisoras de televisión. El asunto es que todo el país estaba escuchando. El Señor dijo que a las avispas, por cuanto habían profanado el nombre de Dios y por cuanto habían violado los principios morales de Dios con violencia y todo esto, iban a desaparecer. Esa fue la primera palabra. La segunda fue que de momento yo miro hacia arriba, pero recuérdense, era de noche. Y créame, yo no sabía ni que existía un monte, un área que le llamaban Mameyes, un cerro que le llamaban Mameyes. Yo no sabía nada de eso. Pero de momento me viro y miro hacia arriba y en medio de la oscuridad, porque para allá lo que tú veías era donde estaba el castillo de Serrayé y allá arriba, por allá, por ese lado estaba el cerro de Mameyes. Tenía una mala fama porque era donde había gente buena como en cualquier lugar, hermano. Y por eso Dios no había hecho nada antes. Pero había gente buena, muy poca gente que servía al Señor. Pero era el refugio de todos prófugos. Era el refugio donde escondían el dinero del narcotráfico y un montón de cosas, hermano, terribles. Y había gente decente ahí. Pero estaba totalmente acaparado por santería, brujería, narcotráfico, bueno, todo lo que usted puede pensar. Era un mundo aparte, allí no se atrevía a entrar ni la policía, mi hermano. La mayoría de la gente que vivía no pagaba luz ni agua y las autoridades no se atrevían a entrar, hermano. ¿Que había gente buena? Sí, había gente buena, hermano. Al fondo había una hermana que vivía allí, al fondo de la loma esa, de esa loma, de esa montañita de Mameyes, una hermana bien que después cuando vino el desastre, esa hermana fue librada de todo peligro. Entonces había un pastor, también había un grupito pequeño de cristianos, y yo creo que por la presencia de un poco de cristianos y gente, hombres y mujeres y jóvenes y niños que estaban allí, pues Dios había tenido misericordia. Pero llega un momento como llegó cuando el tiempo de Noé, como llegó con Jonás, como llegó con Nínive, como llegó con Sodoma y Gomorra, y así por el estilo, hermano. Dios tiene un límite que pone al tiempo cuando brega con la humanidad, con las naciones, con las ciudades, con los individuos. Bueno, el asunto es que esa noche yo no sabía que existía el Cerro de Mameyes. Allí había un pastor y después fue que yo descubro que a ese pastor le dejaban gatos muertos en la puerta todos los domingos del culto. Le daban gatos muertos en la puerta de la iglesia. Había unas verjas como me cuentan, en la parte superior habían puesto verjas grandes con alambre de púa. Y una vez cogieron al pastor de la iglesia y lo colgaron allí mismo. No es que lo mataran, pero lo cogieron humillaron. Era un grupito endemoniado y poseído, hermano. Y entonces había un sitio especial allí donde bebían ron y jugaban. Y allí había una caja fuerte donde guardaban casi todo el dinero del narcotráfico, miles y miles de dólares. Eso responde a la razón por la cual cuando el gobierno de Ponce
sabiendo de que nunca se sabe cuánta gente murió en esa tragedia, decidió declararlo Campo Santo y a él tierra y cubrirlo todo, porque ya la peste de los cadáveres era tremenda. Cuando yo fui con mis hijas y fui con mi familia y entré allá adentro, la peste ya habían pasado unos cuantos días, habían pasado creo que como una semana o más. No, el asunto es que Dios, cuando yo miro hacia ese monte de Mamelle, ese cerro, yo no sabía nada. Yo mire ese cerro que escasamente se ve entre la densidad de la oscuridad de la noche. Dios me muestra una serpiente que viene bajando por todo eso, y a medida que viene bajando la serpiente, que es señal de la presencia demoníaca de Satanás, aquella serpiente antigua, y viene bajando, y lo dije así bien claro, 2 veces lo dije, viene bajando y a su camino muerte y destrucción es lo que viene. Hermano, esa palabra profética la dije en 2 cultos dentro de la campaña, 2 noches consecutivas. Cuando llegué a un monte en Juanadía, donde estaba viviendo con toda mi familia, un hombre, un empresario que tenía una casa amplia en un cerro que quedaba mirando a la autopista, pero que era bastante alto, y de allí se veía todo Ponce. Y una noche yo también, estando allá con la familia, todos estábamos ahí, estaba la suegra, estaba viva, mis hijas, mi esposa que ya pasó a morar con el Señor, y estábamos todos allá arriba después del culto, allí mismo, cuando volví a ver entonces más claro el cerro de Mamelle, volvió Dios a hablarme, ese lugar se ha destruido. Y entonces la serpiente que venía bajando era Satanás. Se reventó toda que fue terrible, pero así lo dijimos y nos olvidamos, terminó la campaña. Pero Luis Penchi retuvo como periodista, todavía es periodista y es mi amigo, y tenemos diferencias y cosas, pero yo lo admiro mucho y él me respeta, y hemos tenido muchas conversaciones, y entonces Penchi recuerda todo eso. Y yo recuerdo que el viernes de esa semana empezó una lluvia lenta en todo Puerto Rico. Yo me recuerdo porque fui a visitar al hermano Oliver, que era un anciano judío, que era un empresario, que era un hombre que amaba el ministerio de Gigi, amaba el ministerio mío, y era un judío convertido, de descendencia sefartiti, que es decir, descendencia hispánica, española, lo que fuera. Y esa noche yo fui con mi familia, y todo el camino desde Bayamón hasta después de Vega Baja, el río y todo eso, poquito antes de llegar a Arecibo, él tenía su casa allí. Y yo fui porque él me mandó a buscar, fui a darle unos consejos, no voy a entrar en todos los detalles, oré por él, hablamos. Al final que terminamos todo, el Señor nos hincamos a orar, el Señor me dijo, salgan. Salimos, ya hermanos, ya habían pasado casi 2 años de esa profecía, de la destrucción de Mamelle. Yo me recuerdo que salimos ahí rápido porque oímos las noticias que el río de Vega Baja se estaba subiendo, el río La Plata, llegando a Toalta y la carretera número 2 cerca de Bayamón, y Dorado y toda esa área, se estaba subiendo. Entonces, pero era una lluvia lenta, pero constante. Entonces rápidamente movimos y salimos por ahí para abajo. Llegamos a casa. Yo recuerdo como si fuera hoy, pues que nos acostamos y nos olvidamos que estaba lloviendo. La lluvia entonces no fue pero era una lluvia constante en todo Puerto Rico. Y entonces esa lluvia estaba cayendo sobre todo el sur de Puerto Rico también. Y estaba cayendo sobre el monte de Mamelles, hermano. Ese era un monte de mucha tierra, de barro. Recuérdense, no había alcantarillado, no había sistema sanitario, todo eran letrinas y todas las aguas negras que salían de las casas, que la mayoría, yo tengo entendido, hasta ahora eran clandestinamente hechas, y había gente buena, pero había un montón de gente que eran hasta prófugos que estaban escondidos allá adentro.
y habían traficantes de drogas, bueno, todas esas cosas, pero había gente buena. Y por la poca gente buena que ahí había, Dios estaba aguantando, pero era tanto las aguas negras y todo eso. Entonces ya el monte estaba debilitado, el cerro Mamey estaba debilitado. Y todo ese sábado, todo ese domingo, amanecer lunes, la lluvia fue saturando el monte. Se dice de un evangelista que había sido víctima de una de las personas que allí, las pandillas que habían, los maleantes que habían, lo habían amenazado. Lo habían colgado también en una verja de alambre de púa y lo habían amenazado, mi hermano, lo habían humillado. Bueno, él permanecía allí porque él tenía en su corazón a evangelizar a aquella gente. Entonces, lo único que había era una iglesita que fue del pastor, que yo le hablé al principio, que le tiraban gatos muertos, le tiraban perros muertos, le tiraban cosas todos los domingos, le hacían la vida imposible a ese pastor. También creo que lo colgaron en la verja de alambre de púa en un día. El asunto es que el monte estaba tan saturado de aguas, porque recuérdense, no había alcantarilla, no había acueducto. Lo que había eran tuberías que se conectaban y se robaban el agua. La electricidad que había también era robada. La mayoría de la gente que estaba allí. Ahí no se atrevía a entrar ni acueducto ni electricidad a cobrar. Había gente que como Lot vivía en Sodoma, dice que Lot afligía su justa alma con aquel pueblo. Él y su familia. Sus hijas se contaminaron viviendo allí. Su esposa también se contaminó y su corazón estaba allí. Sus yernos se perdieron. El asunto es que allá en Sodoma llegó el momento cuando Dios intervino. Aquí en Mameyes, mis amados hermanos, la corrupción, el narcotráfico, los criminales huyendo, afligía un grupo de personas buenas, afligían como ese pastor, esa hermana que vivía al fondo y otros más, pero no tenían para dónde ir, pues se quedaban allí sufriendo y soportando esa condición tan terrible. Pero eso, viernes, sábado, domingo, esa agua, el monte no tenía alcantarillado. Todas las aguas que salían de los inodoros, de los fregaderos, todas esas aguas iban directamente a ser tragadas por el monte, por el cerro, y fue debilitando todo. Y dice ese hermano evangelista que 30 días antes ya él había vivido por años y había soportado las humillaciones y todo, porque él sentía predicar a esa gente. Ese hermano entonces dice que una noche el Señor lo despertó y dijo: sal de aquí, porque dentro de poco esto será destruido. Hermano, así Dios le habló a Noé. Así Dios le habló a Noé y le dijo: constrúyeme un arca en el cual puedas tú y su familia ser salvos. Dios le explicó todo el asunto del arca, porque voy a destruir a toda esta gente. Es decir, ya Dios se cansó, Dios, estoy cansado, me duele haber dicho al hombre. Está hablando de la civilización antediluviana. Pero aquí estamos hablando a la misma vez de lo que Dios nos reveló. Tardó 2 años, hermano. 2 años después de la profecía. Después de la profecía tardó 2 años que esa destrucción se cumpliera. Como a las 1 de la mañana, dicen algunos, yo sé, o 12, 2 de la mañana, la tierra explotó. Y empezó el derrumbe, hermano. Empezaron casas a bajar y gente a ser sepultada. Hermano, al día de hoy nunca se sabrá cuánta gente verdaderamente murió allí. Lo único que le puedo decir es que el evangelista se fue, no estaba allí. La hermanita que tenía su casa al fondo, el derrumbe, el fango que venía bajando, las aguas negras, lo que venía bajando, llegaron hasta la puerta, hasta la puerta de su casa, pero de ahí no pasaron. Esa hermana fue una de las que encontramos allí. Y habían otras personas que también salvaron su vida. Habían otras personas que no perecieron, pero fueron cientos y cientos, nunca se sabrá cuántos murieron. El asunto es que por la mañana mañana era lunes, nadie sabía lo que había pasado. Simplemente empezaron a llegar rumores, sé que eso pasó entre domingo en la noche y la madrugada, entre todas esas, al amanecer,
Mamella había sido derrumbada. Se había derrumbado, se había caído todo ese monte, se había desglosado todo. Algunos sobrevivientes lograron salir, pero cientos murieron allí, hermano, cientos murieron. Y el lunes, entonces, temprano, cuando le llega la noticia a Penchi, el primer periodista que llega allí con los micrófonos WPAB 550 de Ponce era Penchi. Y Penchi entonces desde allá abajo, porque ahí se unió todas las emisoras de radio en todo Puerto Rico. El Penchi dijo, esto fue lo que el evangelista Jorge Rasky hace 2 años profetizó que sucedería aquí en Mamelle. Y aquí estoy en las ruinas de Mamelle. Aquí estamos bregando por salvar los que todavía quedan entrampados en algunas cosas. Pero la destrucción es masiva. Hermano, cuando Dios habla, lo que Dios dice se cumple. Cuando Dios le dijo a los habitantes de Nínive, la capital del reino asirio, que era el peor que había, después de toda la historia de Jonás, que no quería ir, pero cuando llegó por 3 días y 3 noches, 3 días, la ciudad era grande, descalzo, balbú, pelú, porque había estado todo ese tiempo 3 días en el vientre de un pez y Dios lo vomitó al frente de Nínive. El asunto es que él iba por todo el pueblo diciéndole, de aquí a 40 días Nínive será destruida de aquí a 40 días. Y la historia dice que el pueblo era malo, los asirios eran malos, hermano, criminales, en las conquistas eran sádicos. El mundo de aquel entonces temblaba ante ellos, por eso era que Jonás no quería ir, porque él deseaba la destrucción de ellos. Pero Dios ama al pecador y dice que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y Dios murió por todos nosotros y Él hace el esfuerzo final, todo, para darnos una oportunidad. Y Mamella recibió esa oportunidad por años y años. Eso es comparable con lo que pasa con Jonás. Jonás no le dice, arrepiéntanse que los voy a salvar. Jonás fue que Dios le dijo, el mensaje que Dios le dijo a Jonás, dile a ese pueblo de Nínive, la capital, porque casi siempre en las grandes ciudades que está la corrupción y está toda la maldad. Dice, dile a ese pueblo que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero el pueblo, miren la diferencia, hermano. Más nada, el profeta no dijo más nada. Jonás no dijo más nada. De aquí a 3 días caminando a pie por toda esa enorme capital de Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el hombre caminando y caminando y caminando. El pueblo se dio cuenta que este hombre no era el Dios, no era un profeta del Dios pez que lo vomitó porque ese era el Dios favorito, y se dieron cuenta su fisonomía y dijeron, este es un profeta de Israel, de Jehová el Dios de los judíos, Abba Shayama, y se dieron cuenta, y sin que nadie los llamara a arrepentimiento, ellos se dieron cuenta que su gobierno, porque el pecado de los gobernantes lo paga el pueblo también se contamina, hermano, y dice que ese pueblo, sin oír una llamada a arrepentimiento, ya sabían que era del Dios que estaba el Dios de Israel, que estaba harto ya del abuso que los asirios estaban cometiendo en toda aquella parte del mundo. Y se tiraron, se rasgaron sus vestidos, echaron sacos, ceniza, todo eso y se humillaron y se tiraron a los pies del Señor sin verlo. Se tiraron en las calles, en los campos, en todos sitios. La noticia corrió y el pueblo se puso, perdónanos Dios, hemos pecado. El pueblo entero reconoció su pecado y reconoció su necesidad. No hubo más nada, sino el mensaje fue corto. De aquí a 40 días Nínive será destruido. El pueblo se dio cuenta que este no era el profeta del pez, este era el profeta de Jehová, de los ejércitos, del Dios de Israel. Abba Shamalaya. Y entonces eso fue regándose por todos los campos, regándose por toda la ciudad y llegó al palacio, llegó al palacio del rey de Asiria. Y cuando él dice que él ve el pueblo en ayuno, se declararon en ayuno, los niños, las mujeres, los hombres, y vio el pueblo tirado en las calles, y eso llegó hasta el palacio del rey de Asiria, en la ciudad de Nínive, la capital, y el rey entonces dijo, Dios
reunamos el pueblo para que el Dios de Israel, a ver si y nos humillemos, vamos a declarar un ayuno, vamos a vestirnos de saco y cilicio y ceniza, vamos a declarar ayuno, que los niños ayunen, que las mujeres ayunen, que los viejos ayunen, que los jóvenes ayunen, que todo el pueblo ayune. Y el mismo rey rasgó su vestido y se vistió de saco y cilicio y se declaró en ayuno. Y eso llegó, eso es avivamiento de verdad. Cuando hay arrepentimiento, cuando la unción cae, cuando la presencia del Espíritu Santo baja y redarguye el pecado, y la gente sin mucho esplendor y sin mucha cosa y mucho bencoteo y muchas cosas se reconocen, son redarguidos su pecado y se lanzan y se humillan delante del Señor y reconocen su pecado y piden misericordia. Y el rey dijo: oh, ayunemos y oremos para ver si Dios, el Dios de Israel, tiene misericordia y no nos destruye. Hermano, Abba Shamalaya, Dios no destruyó a Nínive. Eso fue un gran avivamiento, una gran manifestación. El pueblo reconoció su pecado. Pero déjeme decirle algo, hermano. 100 años después, mire para que vea, 100 años después se cumplió la palabra, porque el pueblo en 100 años se olvidó de la misericordia que Dios había tenido para con el pueblo por todos esos años y que Dios no había hecho el juicio. Pero aquellos que siguieron creciendo, aquellos que en 100 años después habían vuelto a los malos caminos, y entonces los arqueólogos, los historiadores, todos descubrieron las ruinas de Nínive y del imperio asirio. Hermano, Dios es bueno, pues es juez de toda la tierra. Este clamor nos encontramos nosotros porque yo me recuerdo eso de lo que sucedió en el cerro de Mameye. Y recuerdo que duramos meses trabajando con los que quedaban los sobrevivientes, yendo hasta que luego la maldad era tan grande de algunos que no querían que taparan eso, porque ya la muerte, el olor a los cadáveres era terrible. Y nosotros, clamor a Dios, mis hijas, la que era mi esposa que murió, y todo el equipo de clamor, nos trasladamos a Ponce. Y en la iglesia de Dios Pentecostal de Mayor Cantera y en la iglesia de Dios Mission Board de Mayor Cantera establecimos bases para ayudar al pueblo con dinero, con máteres, con comida. Nos metimos allí todos esos pueblos que estaban afectados. Y yo iba una vez en semana en un avión que alquilamos a Wilda. Wilda era la persona que tiene la compañía de aviones que uno alquila para aprender y da clases para aprender a guiar aviones. Amados queridos del alma, déjeme decirle con todo mi corazón que aquello fue una experiencia increíble. Fuimos a Cuamo, fuimos a Villalba, fuimos a Peñuelas, fuimos a todos esos pueblos, hermanos, a los barrios cercanos, porque la situación fue tan terrible que sí, el cerro de Mameye fue destruido, pero las crecientes y todo, bueno, que una parte de la autopista se la llevó una quebrada, una represita que había cerca de la autopista, cerca de la subida para Cuamo, y por ahí esa misma noche, se murieron capitán, unos policías y comandantes de policía y carros se fueron por ahí porque como era de noche, esa fue la noche del desastre, pero esto en horas de la madrugada del domingo al lunes, y por ahí perdían como 5 carros, se fueron, entre ellos varios policías y comandantes y todo. Hermano, esto fue una cosa, no había comunicación directa a través de la autopista, entonces yo usaba una avioneta, apagábamos, vinimos y íbamos 1 y 2 veces a supervisar las labores de rescate y de ayuda humanitaria con el dinero que la gente sembraba en clamor. Regalamos comida, regalamos no solamente comida, regalamos ofrendas, llevamos a pastores que habían perdido todo, se llevaban ofrendas de tanto, cheques de 500, tanto aquí, tanto allá. Llevamos una fábrica de un pastor que hacía mates, le ordenamos que hiciera los mates y se les regalaran a los que habían perdido sus mates. Bueno, hay tantas historias que hay una que se las voy a contar en uno de estos programas, pero todo lo que Dios hizo allí, hermano, el clamor estaba presente. Y Dios movió, y la maldad de algunos era tanto que no querían que se
se sepultara todo eso, porque ya no sé, nunca se sabrá cuánta gente murió de verdad. Y había que ya cubrirlo porque la peste era contaminante. Y la razón que algunos no era la peste, era que en un cafetín donde se jugaban dominos, donde jugaban lo que fuera, y allí era que apostaban dinero, y allí era que guardaban en una caja fuerte, habían miles y miles de dólares guardados allí de toda la maldad, del vicio, de la droga, de cuánta cosa había. Entonces, cuando el gobierno dijo que iba a tapar ese cerro, la maldad se no era por los cadáveres, era porque todavía esperaban poder seguir buscando, no para buscar sobrevivientes, era para buscar el dinero, lo mismo que está pasando en Venezuela, hermano. Allá en La Guaira habían miembros del gobierno y de las autoridades que estaban impidiendo que se fuera a seguir rescatando gente, porque se descubrió luego que habían encontrado que allí estaba escondido todo el dinero que se habían robado durante el tiempo que estuvo ese gobierno. Y en ellos encontraron 2 maletas con 12 millones de dólares, cajas con lingotes y pepitas de oro. Entonces eso era lo mismo, porque eso es lo que pasa en la tragedia, hermano. La maldad sale para afuera, y eso es lo que ha pasado en Venezuela. No vengan con ese cuento, pero esa parte no lo dicen los que están hablando por televisión. Y cosas que no voy a traer ahora, pero le digo la verdad que eso fue una situación terrible. Cuando yo venía de regreso, en uno de esos tuvimos ya hasta entrado noviembre, hermano. Entrado noviembre, yo me recuerdo que... Y ya en eso, cuando vengo de regreso, pues entonces yo contemplo desde el aire a 1000 pies de altura sobre San Juan, lo veo como de día y veo que empieza a temblar toda la tierra. Y habían casas que se caían y edificios que se caían, otros que no se caían, casas que no le pasaba nada. Y Dios me mostraba que había partes del pueblo de Puerto Rico que no le pasaba nada, pero y yo le preguntaba, ¿pero por dónde viene? Bueno, esto empieza desde allá, desde la esquina de Humacao, y llegará hasta Arecibo, y la tierra temblará, y muchos pueblos serán aislados, no podrán tener salida por los derrumbes y todo eso, pero la mayor parte de todo eso pasará en toda esta área, Y yo decía, ¿por qué? Por la apatía de mi pueblo, hermano. Eso fue lo que Dios me dijo, y yo lo repito, de mi pueblo. Eso va a venir tarde o temprano. Y el Señor nos dijo que oremos y clamemos y levantemos los muros espirituales para que no venga lo peor, hermano. Porque que va a venir, va a venir. Entonces yo veo hoy en estos días que también en ese momento, en ese tiempo de Mameyes, que está entonces luego de Mameyes, en el clamor de 1955, hay una sequía que tiene baratar la economía de todo el turismo en Puerto Rico, y hay una sequía que están diciendo que va a durar hasta mayo del año entrante. Y es entonces, en medio de todo eso, que entonces viene, en medio que estamos todavía bregando con Mameyes, viene esta sequía que empieza a amenazar, es en 1955, como recuerdo ahora, y entonces el Señor me dijo, dile al pueblo que venga a clamar. Dile al pueblo que venga a clamar, y yo detendré, como pasó con Elías. Y dice, Elías oró y la lluvia cesó, y dice, y si yo oro también va a ir la lluvia, porque como eso lo dice en el libro de Pedro, que Elías era hombre semejante a pasiones como cualquier ser humano, pero cuando Elías oró, la lluvia cayó. Cuando Elías oró, la lluvia terminó. Entonces, una sequía como esa, ya todo el país estaba, la industria turística, todo, era terrible, hermano, lo que estaba pasando. Entonces Dios me habla y me dice, dile al pueblo que clame a mí, dile a mi iglesia que se humille, que clame. Y entonces yo vengo y le digo a Ayala, y esto lo he dicho casi todos los programas últimamente, digo, Ayala, ¿qué tú crees? Dios me ha dicho esto, hasta el anuncio así. Me dice, pero oye, ¿tú estás seguro que Dios te habló? Porque si no, vamos a tener que ir de aquí. No, Dios me habló. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficazmente del justo puede mucho, hermano. Y eso es lo que dice la palabra en cuanto a Elías, que era hombre semejante a cualquiera de nosotros, hermano. Pero aún con todo y eso, él oró y la lluvia bajó. Él oró
y la lluvia cesó. Y oró y la lluvia se fue. Esto dice claramente, lo dice claramente la palabra, mi hermano, que él era, este hombre, Elías, era un hombre semejante a pasiones como nosotros, hermano. Era un ser humano, pero era un profeta de Dios, hermano. Oh, Rabacaba Shandara Basara Bakia, qué lindo es el Señor, hermano, qué bello. Entonces el Señor me dijo, una de las cosas que vamos a hacer en este clamor es, tantos años después de esto, nos encontramos el mismo cuadro. Hermano, por ahí se están burlando. Por ahí hay mequetrefes de estos supuestamente analistas de noticias o locutores de radio, yo no sé qué, de cuánta porquería hablan, burlándose. Bueno, ¿qué es lo que falta? Que oren. Pues eso es lo que vamos a hacer. Y si mi pueblo se humillara entre los cuales ha invocado mi nombre, oye bien, y se apartaran de sus pecados, óigame bien, se apartaran de sus pecados, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Si la iglesia marcha este 7 de septiembre y baja a San Juan, hermano, haga el esfuerzo de bajar. Si no puede, porque está encamado o algo, ya usted tiene excusa para hacerlo ya viendo televisión o oyéndolo por la radio. Pero todos los que podamos, para darle un testimonio a este pueblo que todavía hay un Dios que oye la oración del justo. Oh, Rabashaya, como dice que Elías era semejante, Elías era un hombre semejante a cualquiera de nosotros, con pasiones como nosotros, imperfecciones, pero Elías clamó y Dios oyó su oración. Elías oró y terminó la sequía. Qué bonito es el Señor. Y una de las razones que vamos a ir es a orar para que Dios termine esta sequía, pero que termine también la sequía espiritual. Que Dios traiga un avivamiento no de brinco, ni saltos, ni alboroto, ni de emociones, no, un avivamiento donde haya transformación, que nos preparemos para lo que viene. Nosotros, si viene el terremoto va a venir. Los que Dios dijo, oren para que no venga lo peor, oren para que no venga lo peor. Y no estoy metiendo de miedo. Si el avisado ve el mal y se callara, será culpable. Si Atalaya viera el mal y se callara y no avisara al pueblo, será culpable de la sangre, porque Dios me ha dicho que diga esto. Entonces, no oren para que no venga el terremoto viene. Oren para que no venga lo peor, pero oren para que el pueblo se prepare la iglesia, buscando de nuevo el fuego del Espíritu, vigilias, oración, humillación, predicarla para volver a la profundidad del Espíritu y dejar la carnalidad al lado y volver a santificar los altares, Abashamalaya, y volver a poner la palabra, como dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Volver a la palabra, volver a la senda antigua, no la senda antigua del libertinaje, no la senda antigua del libertinaje, ni la senda antigua del legalismo, no, volver a la senda antigua de poner nuestra mirada en Cristo, de sacar para adentro, prepararnos espiritualmente, escudriñarnos, ver qué hay en nosotros que impide que la gloria de Dios se manifieste. Porque, hermano, Pablo decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Los cristianos no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Si eso es lo que usted le tiene miedo al terremoto, olvídese. Usted está salvo, usted está bien con Dios, usted arregló sus caminos con el Señor, usted se ha autoexaminado, usted ha sacado toda esa podredumbre que tiene metida en su mente, en su corazón, ese odio, ese rencor, esa rebeldía, a veces culpando a Dios por todas las metidas de pata que usted ha hecho, peleando contra Dios, en el sentido de que Dios quiere redarguirle, quiere ayudarle y usted no hace caso. Lo primero que tenemos es, como Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Examinaos a vosotros mismos. Como decía David, examina, oh Dios, examíname, oh Dios, examina mi corazón, prueba mi pensamiento
y ver si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esto es lo que tenemos que hacer para prepararnos, mis amados hermanos. Esto es lo que tenemos que hacer para prepararnos. Y luego olvídese, la muerte del justo es agradable ante los ojos de Dios. Y si tú estás preparado para lo que venga, tú no tienes miedo. Oremos para que no venga lo peor. Oremos para que dentro de todo lo que viene, Dios cuide este país de malas decisiones. Mire las malas decisiones como han llevado a la ruina. Mire, la culpa de esta sequía no la tiene Dios, no la tiene que este pueblo ha sido apático, este pueblo ha sido negligente. Los gobernantes no han sabido cuidar lo que Dios le ha dado. La iglesia se ha vuelto apática. Ahora está la unción, se ha echado a un lado y se ha tratado de llenar con el extremismo, con la música totalmente movimiento de pasiones, con cuanto embeleco hay. Además, hasta algunos altares parecen discotecas, hermano. No, esto no es el brincoteo, ni el saltar, ni el criteriano. Un avivamiento donde estemos tan cerca de Dios que podemos levantar las manos y decirle, Señor, llueve sobre Puerto Rico. Y recuérdale a esta nación que somos la isla del Cordero. Hermano, vamos a clamar. Vamos a probar a Dios. Hermano, y vamos a entrar en una limpieza interna. Examinaos vosotros mismos si estáis en fe. La preparación que primero tenemos que hacer para todo lo que viene, para tomar decisiones hacia el futuro de Puerto Rico, en el sentido político, en el sentido económico, en todo lo que sea. Mire lo que está pasando en Estados Unidos. Los comunistas, los islamistas radicales, los políticos más radicales del mundo y toda la escoria más grande del mundo se está quedando con el país. La iglesia tiene que levantar sus manos al cielo y volver a la senda antigua del ayuno, la oración, la humillación. Si mi pueblo se humillara, entre los cuales he invocado mi nombre, y se arrepintiera y se apartara de sus pecados, yo entonces iré y sanaré su tierra. El 7 de septiembre, dile a mi pueblo que marche firmes en la fe. Firmes en la fe ahí, hermano. Ese día, 7 de septiembre. Antes de ese día, 7 de septiembre, hay dos actividades importantes. Camino al clamor. Todo miércoles que quede antes de eso, de 6:30 a 7:15, estaremos mi hija y el grupo de clamor allí. Quedan dos actividades bien grandes antes del clamor. Primero, está la actividad del 65 aniversario de Cristo, Ministerio de Cristo Viene, de nuestro hermano Gigi Ávila, que todavía mantiene su legado. Será sábado 29 de agosto a las 6 de la tarde en el Coliseo Raymond Dalmau de Quebradilla. Eso es en el norte del país. Vayan todos los que puedan allí, hermano. Yo no podré estar, pero allí mismo vamos a tener gente que le pueda tener de estas cosas, vamos a tener gente con material del día de clamor. Pero vaya allí y apoye ese evento, hermano. Ese evento estará encendiendo la llama en el norte del país. Mientras tanto, la razón que yo no puedo ir ni mía, porque ese día, sábado 29 de agosto, a la misma hora, a las 6 de la tarde, igual que allá en Quebradilla, estaremos nosotros cerrando la ruta de clamor. A las 6 de la tarde, frente a la alcaldía y la plaza de Ponce, toda aquella área será cerrada, y todos los que puedan venir hasta allí, hermano, hay espacio. Las dos actividades han sido programadas por Dios. Hermano, si yo no estuviera con la actividad acá, yo estaría allá en Quebradilla. Pero déjeme decirle, hermano, cuando hoy estaba aquí el presidente de la Junta, el hermano del Ministerio Cristo Viene, y cuando estaba aquí hoy estábamos hablando, y él estamos hablando y dijo, son dos actividades de Dios. ¿Qué cosa más grande? Un área que nosotros no podemos cubrir. Allí va a estar la celebración del 65 aniversario del Ministerio Cristo Viene, desde las 6 de la tarde en el Coliseo Raymond Dalmau. Y va a haber un evento glorioso. Allí van a orar y van a clamar y lleve su ofrenda y apoye eso allí. Y van a estar orando por el día de clamor.
Y allí va a haber material de que vamos a poner a alguien que lleve una mesa y todo puede buscar y pedir allí. Y eso estará fortaleciendo el día de clamor. Eso lo programó Dios. Nosotros vamos a estar en Ponce, mi hija y yo y todo el equipo de clamor. Desde las 6 de la tarde comienza el cierre de la ruta de clamor, hermano, frente a la alcaldía y la plaza de Ponce. Y ahí te puede conseguir todo el material que sea. Vamos a tener esta preparación. Entonces, lo que empieza después de eso, usted, hermano, vamos a estar allí, va a hacer una cosa increíble lo que Dios va a hacer. Mire cómo Dios planifica. Por un lado está el Ministerio de Cristo Viene, en el norte, y nosotros en el sur, a la misma vez cerrando la ruta de clamor de los 53 años consecutivos frente al Capitolio, en momentos drásticos, en momentos caóticos, en momentos difíciles, cuando el diablo quiere destruir los pueblos, los jóvenes, la familia, todo el diablo está suelto, hermano, pero vamos a estar, habrá una llama que sale de allá del aniversario del Ministerio Cristo Viene a esa misma hora, y acá nosotros en la Plaza de Ponce una llama que cubrirá Puerto Rico, y luego tenemos toda la semana entrante de eso para prepararnos todos. Prepararnos en oración, preparando todas las cosas que hay que, levantando los fondos que hacen falta para pagar ese evento. Y luego el 7 de septiembre a las 9 de la mañana comenzará. El evento oficial empieza a las 10, pero a las 9 comienza la adoración. Comenzamos a prender la candela del Espíritu. Empezamos a buscar la presencia de Dios. Y yo espero que todos ustedes estén listos. Dile a mi pueblo que marche. Todo este material estaremos haciendo llegar mientras podamos, todos los lugares donde estemos, hermano. Pero les quiero decir también que oren. Tenemos una necesidad grande económica, igual que todo el mundo, para cubrir los gastos de esa actividad. Y yo lo que le estoy pidiendo, que si usted no tiene, no dé. Dé voluntario de su corazón. Haga un cheque o giro postal a nombre de Clamor a Dios. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. O use la ATH móvil, busque la sección de negocio, busque Clamor a Dios. Y entonces eso nos comunica con la cooperativa Los Hermanos. Y ahí eso se deposita el dinero. O lo puede enviar a través de la cuenta que tenemos en el Banco Popular, Ministerio Clamor a Dios, cuenta número 140-012524. Ministerio Clamor a Dios, Banco Popular, 140-012524. O si Dios le provee, allí en el evento estarán mujeres para levantar una ofrenda. No se cobra, no es obligatorio, la ofrenda tiene que salir del corazón. Y que ustedes pues lleven su ofrenda. También allí vamos a tener, si Dios lo permite, aquellos que quieren un recordatorio del evento. Habrá quizás algunos de estos que queden todavía, esto es una cosa histórica para guardarla. O también habrán algunos recuerdos. Ya le estaremos diciendo en los próximos programas que los va a poder conseguir allí. Espero, mi hermano, que todos unidos marchemos al 7 de septiembre frente al Capitolio, hermano. Y vamos unidos a ponerle en alto las manos al cielo. Y en un momento de clamor, el pueblo, Dios me ha promovido que tome ya al final del acto, vamos a hacer una oración aunque vamos a orar y clamar por todo, pero una oración para que Dios bendiga a Puerto Rico y la sequía comience a terminar como pasó hace muchos años, igualmente en una crisis como esta en el 1955. Que Dios le bendiga y recuerde, dile a mi pueblo que marche. El 7 de septiembre vamos para el Capitolio. 53 años consecutivos sin detenerse, sin interrumpirse, pero hoy más que nunca nos preparamos para que Dios nos prepare y nos preparemos para el futuro que nos espera. Porque Cristo viene y viene ya. Descansa en el Señor, conviértete, reconcíliate, agárrate del Señor en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Duerme tranquilo y recuérdate que aquí hasta Clamor, todos los miércoles a las 6:30, 7:15, estamos frente al Capitolio. Y el 7 de septiembre vamos para Clamor. A las 9 de la mañana comienza la oración y el Abba Shaya. Dios les bendiga. Grande. Es tiempo de tu
justicia fluye.